Resumen del capítulo 1152 del manga de One Piece, un día triste y en serio este capítulo va a pasar a la historia como uno de los más importantes, ya que en este vemos un poco más sobre la vida del pelirrojo. Y en la portada de este capítulo podemos ver cómo Yamato sigue su travesía por las tierras de Wano y en esta ocasión vemos cómo finalmente le entrega a Kawamatsu el sombrero que Otama le había hecho especialmente a él. Y el detalle que más me gustó ver es a Ulti y a Page One junto con Yamato, así como los vainas rojas en el pasado estaban con Oden. Y en serio, esto es algo que me gusta muchísimo, ya que es una prueba de cómo Yamato está siguiendo los mismos pasos que Oden. Así que ahora se podrá decir que tanto como Ulti y Page One forman oficialmente parte de las tropas de Luffy. Y ahora sí, continuando con lo que vimos en el capítulo anterior, vemos cómo todos los que se encontraban en el inframundo finalmente se han percatado de la crisis que está viviendo el mundo solar, por lo que se disponen a ir a rescatar a los demás, pero en esta ocasión vemos cómo Chopper se va a quedar al cuidado de Gabán y de igual forma se le encarga a Jer quedar a vigilar a Loki. Y es justo en este momento donde Gabán le dice a Luffy que no olvide utilizar el Haki del Conquistador, ya que esta es la única forma para poder derrotar a los caballeros sagrados, los cuales no son invencibles como ellos hacen creer. Y esto es algo que me encantó, ya que nuevamente se reafirma el poder de la tripulación del Rey de los Piratas. Y es que como todos esperábamos, Gabán iba a ser el único que iba a conocer su verdadera debilidad, y era de esperarse que esta iba a ser el Haki del Conquistador, y es que esta arma era la única digna de poder derrotar a aquellos que son considerados el as bajo de la manga del mismísimo Imu. Y justo en este momento es que Loki le dice a Hagrudin que ellos van a necesitar su poder sin ninguna duda, ya que ahora con esta información él sin ningún problema va a poder acabar incluso hasta con veteranos como los Caballeros Sagrados, lo que nos está dando a entender que Loki, en efecto, como muchos esperaban, es otro usuario de Haki del Conquistador. Y a ver, esto era obvio, ya que estamos hablando del gigante más poderoso de la tierra de Elbaf y el heredero al trono, así que por supuesto que este iba a poseer el Haki del Conquistador. A lo que Hagrudin se niega completamente, y aquí se viene un momento que le va a encantar a todos los fans de Zoro, y es que Gabán menciona que se ha dado cuenta que hay otro miembro de la tripulación que es usuario del Haki del Conquistador, a lo que Sanji de inmediato le pregunta que si se refiere a él, pero como últimamente es costumbre humillar a Sanji, Gabán lo ignora completamente y este le menciona a Zoro que si ya se acostumbra a utilizar este poder, a lo que Zoro sorprendido pregunta que si él puede utilizar el Haki del Conquistador, y Luffy le pregunta que si esto es en serio, ya que todo el tiempo él está desbordando este poder. Y aquí Gabán, en un tono muchísimo más serio, le menciona que se sorprende de que éste sea capaz de tan siquiera preguntar esto, ya que el haki se convierte en poder solo cuando lo reconoces y lo controlas, y con esa convicción vaga ni siquiera va a poder ser capaz de ayudar a un capitán el cual ahora pertenece a los Yonko. Y aquí me gustó muchísimo la reacción de Zoro, ya que este solo pide una disculpa, y es que este es consciente de la situación en la que están y sabe que necesita humildad para poder aprender a utilizar este poder para en verdad poderle ser útil a Luffy. Y a ver, aquí sí que se ha generado un nuevo misterio, y es que Sanji interrumpe a Gabán y le menciona que qué hay de él, pero justo en ese instante Loki empieza a gritar y le dice a Hagrudin que si en serio va a dejar que unos extranjeros cualquiera se introduzcan a su tierra y terminen destruyéndola. Y a ver, en este momento vemos cómo hay un panel de Sanji en el cual al parecer este terminó escuchando palabras de Gabán, las cuales en este momento no nos vamos a enterar, pero estoy seguro que van a ser muy relevantes para Sanji. Y es que a ver, es obvio que si Zoro va a obtener un aumento de poder,
también Sanji va a terminar obteniéndolo, ya que estamos hablando de las alas del siguiente rey de los piratas, y así como con Rayleigh y Scopper Gavan, Zoro y Sanji van a tener que tener un poder el cual incluso va a superar al de los primeros comandantes de Yonko, así que no se preocupen, estoy seguro que Sanji va a obtener su power up. Pero bueno, continuando con el choque entre Hakrudin y Loki, Hakrudin le menciona a Loki de qué está hablando, y es que él traicionó a la tierra de Elbaf y sus acciones son lo que lo han traído justo a este momento de frustración en el cual él ahora está encadenado, y por supuesto que no quiere liberarlo para que éste siga causando más destrozos. Y se viene lo que todo el mundo había estado esperando, y es que Luffy, al escuchar esto, le menciona a Loki que se convierta en su Nakama y que de esta forma podrán liberarlo. Y a ver, finalmente dijo la frase, dijo lo que todo el mundo estaba esperando desde el momento en el que vimos que Luffy se había interesado por Loki. Y para sorpresa de algunos, o más bien de nadie, Loki terminó rechazándolo. Pero a ver, me gustó muchísimo la reacción de Zoro y Sanji, ya que estos de inmediato se negaron a lo que su capitán quería. Y es que incluso Zoro le dijo a Luffy que cómo se le ocurría esta opción, y es que era imposible que tan siquiera Loki pudiera subir al barco por su gran tamaño. Y Sanji le mencionó que por favor pensara en la comida, ya que era obvio que Loki comía muchísimo más que él. Pero a ver, esto por supuesto que no le importó a Luffy, y este le dijo a cada uno de ellos que por favor no se preocuparan, ya que era obvio que nadie en Elbaf lo quería, y que además si éste intentaba algo malo, él lo iba a terminar acabando. Pero la reacción de Loki nos dejó muy en claro que él no quiere unirse a Luffy, y es que éste le dijo que no hay forma de que él se vuelva uno de sus subordinados. Y aquí en serio que me gusta mucho la reacción de Hakrudin, y es que éste entiende que Luffy es su líder, ya que él decidió esto por cuenta propia, y aunque éste estaba totalmente en contra de liberar a Loki, cuando escuchó que Luffy quería que Loki se uniera a él, este le mencionó a Luffy que si realmente él estaba seguro y que qué era lo que su intuición le decía, a lo que Luffy le dijo que la verdad él solo quería verlo pelear como es de costumbre con Luffy. Pero a ver, que Hakrudin haya cambiado de opinión cuando escuchó que Luffy quería a Loki en su tripulación, habla muy bien de él y del respeto que éste le tiene a Luffy. Y finalmente ha llegado el momento de las revelaciones, ya que Gavan le dice a Loki que ha llegado la hora de que éste le revele a Hakrudin lo que ocurrió realmente con su padre hace 14 años. Y gracias a esto puedo imaginarme cómo se va a desarrollar la batalla final del arco de Elbaf. Y es que si Zoro y Sanji van junto con el resto de los piratas gigantes al mundo solar, es porque estos van a terminar encargándose de los caballeros sagrados, y al final estoy seguro de que Luffy junto con Loki van a aparecer para enfrentarse a Imu y hacer que éste termine dejando la tierra de los gigantes. Y a ver, un detalle que me encantó es que cuando Gavan le menciona a Luffy que él junto con Shanks estuvo presente en ese evento hace 14 años cuando el rey Harald perdió la vida, Luffy termina perdiendo la cabeza al escuchar el nombre del pelirrojo, y es el mismísimo Zoro el que menciona que cuando Luffy escucha a Shanks, este termina volviéndose un idiota, y Luffy de inmediato le dice que por favor no llame idiota a Shanks, y Sanji es el que termina diciéndole que en realidad están hablando de él. Y a ver, era obvio para todo el mundo que Luffy es un verdadero fanboy de Shanks. Pero finalmente llega el momento en el que Hakrudin le exige a Loki que éste le cuente toda la verdad, a lo que Loki le dice que él es un hermano duro y que si en verdad le pide que recuerde ese día que francamente no quiere recordar,
porque fue un día triste. Y aquí es donde finalmente empieza el flashback de lo que realmente ocurrió con el rey Harald hace 14 años y vemos cómo cae del cielo un joven Loki al castillo del rey y este no va solo, ya que también va descendiendo una verdadera leyenda, el mismísimo Jarul, el cual junto con Loki posee un tamaño colosal, y es que los gigantes los cuales estábamos acostumbrados a ver lucen del tamaño de unos humanos al lado de estos verdaderos monstruos, los cuales vemos que siempre han tenido una buena relación, ya que estos están hablando de cómo las generaciones han ido cambiando y cómo estos están perdiendo ese honor y esa gloria la cual los caracterizaba. Pero esto no le molesta para nada a Yarul, ya que este menciona que al menos su linda tataranieta va a crecer en un país libre de guerra, a lo que Loki le dice que es un cobarde y que él tiene el deber de moldearla para que ella sea una verdadera guerrera. Pero justo en ese momento llegan a la entrada de la habitación del rey, y justo aquí es que vemos que Loki le exige a sus soldados que abran la puerta. Pero sus soldados, refiriéndose a él como joven maestro, al igual que los hombres de Kaido con Yamato en Onigashima, le mencionan que por favor espere y que irán a ver si el rey está disponible, a lo que Loki se molesta de inmediato y termina pateando a uno de sus soldados contra la puerta de la entrada del rey, lo cual hace que se abran las puertas en un solo instante. O más bien, estas terminaron destruyéndose para mostrar una oscura verdad, y es que justo en ese instante vieron cómo el rey de Elbaf estaba siendo masacrado por sus propios hombres, y aquí Yarul y Loki terminaron estupefactos, e incluso Loki, con un rostro de sufrimiento, les gritó que qué rayos estaban haciendo, y es aquí donde empezó la verdadera oscuridad. Pero justo en este instante vemos como del otro lado de la Tierra de los Gigantes, en el mundo solar, en la casa de Scopper Gabán, se encuentran reunidos dos antiguos miembros de la tripulación más grande de la historia, la tripulación del Rey de los Piratas, y estos son la mano izquierda del Rey de los Piratas y el heredero de su voluntad, el mismísimo Pelirrojo. Y aquí vemos finalmente una verdad la cual nadie se imaginaba, y es que el pelirrojo era portador de la marca demoníaca, la marca del mismísimo Dios de la tierra, con la cual sabemos que éste puede obtener no solo el control de sus vidas, sino también el control de sus voluntades. Y esto le da respuesta a uno de los más grandes enigmas de toda la historia de One Piece, y es que ahora sabemos por qué es que Shanks decidió perder el brazo en ese momento en el que éste terminó rescatando a Luffy. Y es que si éste poseía la marca del demonio de la tierra, era de esperarse que al conocer al heredero de la voluntad de Joy Boy, el ser al que tanto tiempo había esperado él y su capitán, este ya no iba a necesitar tener esa marca demoníaca de ese ser, el cual representa el mayor de los males y el cual es el enemigo del dios del sol, el guerrero de la liberación. Pero no solo se nos hace esta gran revelación, sino que también se nos confirma que el tiempo sí pasa diferente en la tierra de los gigantes, ya que Gabán le menciona a Shanks que ha pasado mucho desde que tomaron un baño, y mientras él cree que han pasado unos 3 o 4 años, Shanks le dice que en realidad han pasado 10 años desde que su capitán había muerto. Así que con esto podemos ver que el tiempo en Elbaf pasa muchísimo más lento que en el resto del mundo. Así que si nos ponemos a pensar esto, cuando Luffy y el resto de los Mugiwara salgan de Elbaf, ya habrá pasado en verdad un buen rato desde que ellos se desaparecieron del resto del mundo, y muy seguramente va a haber un verdadero caos. Pero aquí viene lo que realmente conmocionó a todo el mundo respecto al pelirrojo, y es que este le menciona a Gabán que ha pasado mucho tiempo, y sabemos que él es consciente de que él es un pirata el cual ya es reconocido en todo el mundo y es uno de los seres más poderosos de su mundo, pero este le menciona a Gabán
que lo que él realmente quería era pasar a ser un pirata más del montón junto con su buen amigo Boggy. Y a ver, esto sin duda es completamente revelador, ya que si nos ponemos a pensarlo, entonces Shanks es un ser que realmente no es libre, al igual que muchos otros en el mundo de One Piece, ya que por las circunstancias este tuvo que cambiar por completo el rumbo de su vida para poder cumplir con las expectativas que el resto de sus seres queridos tenían sobre él. Y aquí, justo en este momento, gracias a Gabán, sabemos que para la tripulación del Rey de los Piratas, Shanks era el chico predestinado. Así es, no era ni Luffy ni Ace, era Shanks el que debía de ser el encargado de heredar la voluntad de Joy Boy para convertirse en el nuevo guerrero de la liberación y así derrotar al mismísimo mal del mundo. En serio, ahora entiendo completamente esas palabras legendarias cuando Oda mencionó que Shanks era la clave para la historia de One Piece y que cuando éste empezara a aparecer con más frecuencia en la historia, este iba a ser una señal de que la historia había empezado su recta final. Y es que Shanks era el elegido, era el encargado de heredar la voluntad de Nika para poder enfrentarse al mayor mal del mundo, pero como sabemos, las cosas no terminaron ocurriendo de esta manera y de la isla más inesperada terminó surgiendo el verdadero heredero del dios del sol. En serio, después de este capítulo, por supuesto que nadie va a ver a Shanks de la misma manera, y es que pasó de ser un personaje carismático e inofensivo a ser un personaje completamente enigmático, el cual incluso muchos pensaban que iba a terminar siendo un villano, y ahora vemos que en realidad este ha estado trazando la línea de la historia desde el inicio, y es que cuando Luffy lo conoció en su isla, Shanks ya era consciente de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Muy seguramente él ya había tenido una audiencia con Imu, este ya se había enfrentado a Barba Negra y este ya era consciente de esa batalla la cual iba a ocurrir para decidir el destino de su mundo. Y justo en ese momento Ripley termina interrumpiéndolos y le pregunta a Shanks que por favor le cuente cómo era su esposo en el pasado, a lo que Shanks sin ningún problema le dice que Gabán era esa clase de persona la cual tenía más de una en cada puerto, a lo que Gabán, como su antiguo mentor, le dice que se calle si quiere salir vivo de ese país, tratándolo como un mocoso. Y es que a ver, Gabán junto con Ripley, Roger y el resto de los piratas de Roger en realidad criaron a Shanks desde que este era un bebé, así que por supuesto que este tiene la autoridad necesaria para reprenderlo. Y después de esto vemos cómo nuevamente Gabán está hablando con Shanks, pero en esta ocasión están hablando del rey Harald y aquí Shanks nos menciona que él en su regreso a la tierra sagrada, así es, su regreso a la tierra sagrada donde muy seguramente él obtuvo la marca de Imu, este conoció al rey de los gigantes, pero como se encontraban en tierra sagrada, estos no pudieron cruzar muchas palabras, así que a este le gustaría ir y verlo nuevamente para hablar con él, pero justo en ese instante se nos muestra cómo el rey Harald ya había perdido la vida y en su castillo estaba sucediendo una verdadera masacre, ya que vemos como un soldado desesperado empieza a golpear la puerta suplicando piedad y que por favor abran la puerta y los ayuden, pero este termina siendo abatido y también vemos cómo Yarul terminó siendo atravesado por la espada del rey y también vemos cómo un candado cae y se muestra el tesoro de los gigantes, la fruta legendaria que era heredada en Elbaf, la cual muchos creen que se puede tratar de la mismísima fruta del dios del sol Nika. Y aquí vemos otro flashback, pero en esta ocasión de hace 109 años, donde en este pasado los gigantes dominaban un mundo terrorífico y vemos cómo incluso seres como Dory y Broggy se veían como unos pequeños jóvenes inexpertos,
los cuales formaban parte de los piratas gigantes, los cuales iban de reino en reino humano, destruyendo todo a su paso y proclamándose los seres más poderosos del mundo. Y es aquí donde vemos a un antiguo rey Harald, el cual tenía una edad de 45 años, lo que representaba 15 años humanos, y se nos presenta como el rey de Elbaf, el cual ascendió al trono muy joven y el cual, aunque era conocido como el rey más querido de toda la historia de Elbaf, este en realidad era un completo desgraciado. Y es aquí donde el capítulo termina y el narrador nos dice que la historia jamás contada del rey más amado finalmente se nos va a revelar. Y aquí, Nakamas, terminamos el capítulo. Y en serio, este es un capítulo que no va a ser fácil de terminar, y estoy seguro que este va a pasar a la historia como uno de los más importantes para toda la historia de One Piece. Y es que no solo se nos reveló información totalmente inesperada de Shanks, sino que también se nos ha mostrado al rey de los gigantes. En serio, no puedo creer todo lo que Oda nos está revelando de Elbaf. Y es que, a ver, ya se dieron cuenta que estamos hablando de Elbaf, la tierra que llevábamos queriendo ver desde hace tanto tiempo, ahí al inicio del Grand Line en Little Garden, donde Dory y Broggy nos revelaron una isla la cual estaba llena de gigantes guerreros y con la cual llevábamos soñando durante muchísimo tiempo. Pues ahora nuestro sueño se cumplió y en esta se nos está revelando información sobre seres los cuales estoy seguro que nunca imaginamos. Me queda claro que estamos en la recta final de la historia y ahora en este punto, en serio, ni siquiera me puedo esperar algo. En serio, Oda siempre nos termina sorprendiendo, así que solo nos queda disfrutar. Así que nada, Nakamas, esto ha sido todo y espero que les haya gustado tanto el capítulo como a mí, así que nos estamos viendo hasta la próxima.